El Centro de Cristianismo Práctico presenta su espacio Verdades Espirituales. Aquí encontrarás principios espirituales y leyes universales de justa acción que podrás poner en práctica diariamente para enriquecer y mejorar tu calidad de vida y tus relaciones humanas. Conocerás la verdad que te liberará del sufrimiento y las limitaciones del pensamiento erróneo. Dios te bendice. Saludos queridos amigos y bienvenidos a nuestro programa Verdades Espirituales. Mi nombre es Roberto Sánchez y soy el ministro director del Centro de Cristianismo Práctico. Y el tema que estaremos tratando en el día de hoy es la gran decisión. Pero antes, como de costumbre, hagamos una oración para entregar este programa a la guía y la instrucción de Dios. Así que mismo donde estás, cierra tus ojos por un momento y escucha estas palabras. Querido Dios, llega un momento de nuestras vidas donde nos encontramos delante de una encrucijada y tenemos que decidir por dónde vamos a dirigir el resto de nuestra vida. Esto es, si vamos a continuar viviendo centrados en los valores humanos y sociales o si vamos a seguir el camino que Cristo nos señala. La decisión es obvia para aquellos que te amamos y es seguir a Cristo, porque seguir a Cristo nos llevará en victoria y nos levantará también en victoria al final de nuestro camino. En esa conciencia te alabamos, te bendecimos y te damos las gracias porque sabemos que esa es la decisión correcta. Gracias Dios. Amén, amén y amén. El Centro de Cristianismo Práctico presenta la Palabra Diaria de hoy. Un mensaje para cada día, una oración para cada necesidad. La palabra diaria correspondiente al día de hoy. La palabra es reposo. Su afirmación, descanso en los ritmos divinos de la vida. Descanso en los ritmos divinos de la vida. Honro a Dios cuando me cuido. Me aseguraré de lograr lo que me corresponde hacer al tomarme el tiempo necesario para reposar. Incluso una breve pausa me sirve para reflexionar y renovar mi perspectiva, haciendo que mis metas se sientan alcanzables y las dificultades de la vida sean más fáciles de superar. Mejor aún, dedicar un día entero al esparcimiento brinda mayores beneficios. Reposar lo suficiente, disfrutar de una comida sin prisas y pasar un tiempo tranquilo con mis seres queridos me nutre tanto como la lluvia a la tierra. Atiendo las necesidades de mi cuerpo cuando reposo lo necesario. Mi mente se abre y mi cuerpo se refresca. Me sereno, descanso y encuentro un equilibrio restaurador. Y el verso bíblico que apoya esta palabra diaria está tomada del libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 10. Hágase la luz, porque el que entra en su reposo, reposa también de sus obras, como Dios reposó de las suyas, y se hizo la luz. El Centro de Cristianismo Práctico presenta la cápsula del día. El título de la cápsula es Pasos para tomar decisiones efectivas. El doctor Marcel Pontón, neuropsicólogo clínico asociado en el Departamento de Psiquiatría de la Universidad de California en Los Ángeles, nos ofrece 6 pasos para tomar decisiones efectivas. Y estos son los siguientes. Primero, selecciona la información. Vivimos en una época en que pasamos el 75% de nuestras horas despiertas recibiendo información. Debemos enfocarnos con singularidad en el asunto que tenemos que decidir. Segundo, estudia los detalles.
Para darnos cuenta de los detalles debemos analizar la situación o el problema detenidamente. Los detalles revelan patrones y nos permiten ver el cuadro completo en vez de pensar solo en el problema a corto plazo. Tercero, busca información de los expertos y de las personas en el campo. Los expertos no tienen todas las respuestas y a veces se equivocan, pero las personas afectadas por una circunstancia o que están lidiando con una situación de día a día tienen información vital para informar qué decisión debemos tomar. Salomón nos recuerda, y cito, los necios creen que su propio camino es el correcto, pero los sabios prestan atención a otros. Y termina la cita. Cuarto, ejercita buen juicio. Esto quiere decir que debemos tomar decisiones sensatas. Cada vez que existe un conflicto entre mis valores y la conducta que requiere mi decisión, debo parar y preguntarme, ¿cuáles son las consecuencias de hacer lo que estoy pensando? ¿Cómo va a afectar a mis seres queridos esta decisión? ¿Qué principios o valores estoy violando con esta decisión? ¿Quién se está beneficiando de esta decisión? ¿Qué me está motivando para tomar esta decisión? Quinto, edúcate. Nada nos impacta tanto como la buena educación. Para saber qué hacer en nuestra área de funcionamiento debemos aprender, educarnos y crecer. Si tengo problemas repetidos en un área, quizás es porque no tengo las destrezas necesarias, el conocimiento o la capacidad suficiente. Entonces debo adquirirlas para decidir mejor. Sexto y último, aprende de tus errores. El buen juicio viene de la experiencia y la experiencia viene de los errores. Por eso es vital tener la capacidad de aprender de nuestros errores. La persona que no aprende de sus errores está destinada a repetirlos. En este sentido, los errores son un buen maestro. Claro que no siempre tienen que ser nuestros propios errores. Se dice que la persona sabia aprende de sus errores, pero la persona más sabia aprende de los errores de los demás. La capacidad de aprendizaje vicario nos permite reconocer patrones de conducta, acciones o elementos que tenemos que evitar. Y te pregunto, ¿qué te ayudaría a tomar mejores decisiones esta semana? Y ahora, queridos amigos, hacemos una pausa y volvemos en breve. El Centro de Cristianismo Práctico es una comunidad espiritual libre de dogmas religiosos y sectarios, procurando que cada cual desarrolle su propio potencial espiritual. Estamos ubicados en la calle del Seminario número 60, Plaza Millennium, local 6B, en el segundo nivel, en Sánchez Piantini. Todos los domingos ofrecemos servicios devocionales a las 10:30 a.m., los miércoles ofrecemos servicio de oración a las 7:30 p.m. y los jueves ofrecemos clases de enriquecimiento espiritual a las 7:30 p.m. Para más información puedes escribirnos a nuestro correo electrónico verdadesespiritualestv@gmail.com o llámanos al teléfono 809-350-3975 y te contestaremos a la mayor brevedad posible. Te esperamos. Dios te bendice. Bien, amigos, y de vuelta con ustedes. Estamos aquí desarrollando el tema en el día de hoy de la gran decisión. Pero como de costumbre quiero siempre presentar a mis talentos. A mi derecha tengo al ministro licenciado Felipe de Orán, a mi izquierda a la ministra licenciada Neomisa de León y a su izquierda nuestro amado y querido amigo Jochi Guirao. Bienvenidos todos. Pues bien, hoy, como le acabo de decir, estaremos trabajando con este tema de la gran decisión. Y es porque uno de los retos más importantes que tiene el ser humano es
a dónde queremos nosotros dirigir nuestra vida o a quién vamos a servir. Si nos vamos a servir a los intereses estrictamente humanos, o si vamos a servir a la voluntad de Dios. Y eso es una decisión que tenemos que tomar porque nosotros hemos sido creados con libre albedrío. Y esto siempre va a ser una decisión muy personal. Y lamentablemente o afortunadamente va a dictar el destino de nuestras vidas. Así que con esto en mente comencemos. Y la primera pregunta, Neomisa, que yo tengo para ti es, ¿qué quiere decir tomar una decisión por Cristo? Mira, muchos de nosotros piensan que esto conlleva aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Tal vez nos visualizamos también postrados ante un cuadro que es nuestra conciencia de la raza, es como fuimos criados todos. Pero esa idea va un poco más allá. Va más allá de una adoración que también es bueno. Debemos saber que Cristo está en nuestro interno ser. ¿Qué fue lo que Cristo hizo? Es saber que es una parte de Dios que siempre vive y ha vivido dentro de nosotros, en nosotros, como una fuente inagotable de amor que busca pues ir de nuestro interno ser hasta nuestra circunferencia, como una todosuficiencia en las cosas. Tomar una decisión por Cristo es comprender y saber que ese mismo Cristo que vivió en Jesús también vive en cada uno de nosotros, que está solo esperando que nosotros mismos lo reconozcamos. Quiere decir que básicamente tomar una decisión por Cristo, según lo que tú has dicho, es reconocer ese Cristo interior y entregarnos a su voluntad, para que abrirnos a la voluntad que se realice de la voluntad de ese Cristo a través de cada uno de nosotros. Jochi, ¿qué más podemos decir acerca de esta gran decisión? Bueno, tomar una decisión por Cristo, como tú le preguntabas a Neomisa hace un ratito, es comenzar a actuar como un ser espiritual en potencia. Hemos hablado siempre de que nosotros somos seres tríplices y esa parte espiritual en nosotros es ese Cristo, es esa guía interior. Es tomar la decisión de buscar la luz que es Cristo en nosotros y expresarla. ¿Okay? El Cristo en ti eres tú en Dios, siendo lo que Dios es esa parte de ti que es lo que Dios es. Tomar la decisión por Cristo es comprometerte a encender tu propia luz. Deja que tu luz brille. Y a la misma vez ser el faro de luz emanando armonía, paz, buena voluntad hacia los demás. O sea, ya empiezan a haber definiciones propias de la naturaleza crística en nosotros. Es una decisión que cambiará el rumbo de nuestra existencia humana para abrir una brecha a través de la barrera psicológica entre el hombre aquí y Dios allá. O sea, esa separación que entendemos que existe entre nosotros y Dios. Claro que sí. Y precisamente una de las cosas que tú acabas de decir fue la exhortación que Jesús nos dio a todos nosotros. Deja que tu luz alumbre, o sea, deja que el Cristo en ti alumbre. Felipe, entonces, ¿qué enseñó Jesús realmente? Bueno, lo primero que Jesús enseñó fue que Él no vino a fundar una religión como tal, sino en su palabra Él dijo, yo no he venido para abolir la ley, sino para hacerla cumplir. Porque en la tradición judía de ese tiempo se había hecho muy estricto ese apego y ese seguimiento a la ley, al punto de que había perdido el sentido con el que había sido pues enseñada. Entonces Jesús vino a elevar a una conciencia espiritual lo que está escrito, a darle un sentido profundo y a poner al hombre como el protagonista. El hombre, su crecimiento, su evolución, es el protagonista y el propósito de esa ley. Él decía, no, el hombre no ha sido creado para la ley, sino la ley para el hombre, como mencionó en el caso del sábado. Y también nos dijo, está escrito, dioses sois. Entonces, la ley es para que nosotros podamos expresar ese Cristo, ese Dios que vive en cada uno de nosotros. Ese es el propósito. Eso, claro, eso me hace recordar, pues, cuando tú dices, vino a utilizar la ley, pero a un nivel superior. Claro que sí. Y eso me hace pensar que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento está escrito, no adulterarás.
Cuando tú hablas del adulterio, en términos del Antiguo Testamento, estás pensando en el acto físico. Exactamente. De la infidelidad. Pero cuando Jesús lo cogió, lo elevó, como tú acabas de decir. Adulterio en sentido general. Y entonces él dice, no solamente es el acto carnal, fuera de lo que debe ser una relación, sino que en el momento en que tú piensas eso, ya ha violado la ley. Exactamente. Y ese fue el chico de la asunto. Sí, ¿verdad? esa enseñanza que en ese momento chocaba, Uh-huh. pudo ser un poco reveladora. Proseguimos trabajando con esto. Entonces te pregunto, y te digo, ¿qué podemos decir acerca de la religión de Jesús? Yo pienso que Jesús no tenía religión, porque habíamos definido religión como unión. Y él habló, sí, de una hermandad. Y yo pienso que si hay una característica importante de cómo él veía la relación de los hombres con Dios, era Dios como Padre y nosotros todos como una hermandad, sin sectas, sin denominaciones, y con ese contacto directo que cada uno puede tener con Dios, esa relación personal. Y en ese momento, sin necesidad de que hubiera un mediador, una institución, una entidad, sino una relación personal con Dios. Y ese espíritu de Cristo que está en nosotros, ese sí es el camino que nos comunica directamente al Padre. Así que podríamos decir que si hay algún mediador, es Cristo. Uh-huh. Y básicamente, pues, como está dentro de nosotros, pues ese elemento de proximidad es sumamente vital. La relación Padre y Hijo. Y el mismo Jesús lo expresó esa relación tan personal y tan íntima con su Padre. Entonces, Jochi, te pregunto, ¿y qué podemos decir acerca del cristianismo? Hablemos un poquito de eso. Bueno, cada cual tiene su propia concepción. El tema de que como se denominó a Jesús el Cristo, ajá, porque expresó la totalidad del Padre como ser humano, a veces entendemos que el cristianismo es la religión que vino a imponer Jesús. Fue lo que Felipe decía hace un rato. Y el cristianismo no se define por la iglesia a la que asiste una persona. Ya decía Felipe, no eres sectario, no eres dogmático. Jesús, para mí, nació, creció y murió como un buen judío. Claro. E incluso fue un rabino. Uh-huh. Si vamos a ese tipo de cosas, porque predicaba en las sinagogas, etc. Mas, sin embargo, su prédica no se dedicó exclusivamente a los judíos, sino que salió y predicó a todo el mundo. Uh-huh. El cristianismo no es un fin de por sí. No se puede completar el trabajo de salvación o entrar al reino de los cielos con solo unirte a una iglesia y procesar un credo. Era lo que Felipe decía hace un rato. Para Jesús la religión no era una forma de creer o adorar, sino una forma de vivir. Y esa fue su mejor prédica, la manera como vivió. Sus enseñanzas y sus demostraciones ilustran lo que es el cristianismo, un estilo de vida dinámico y poderoso. Y yo creo que ahí diste en el clavo, o sea, es una filosofía de vida que nosotros debemos, y dicho sea de paso, uno de los propósitos de nuestra comunidad espiritual es hacer el cristianismo una práctica cotidiana, o sea, un estilo de vida. Exacto. Cotidiano. Yomisa, ¿cuál es el elemento clave entonces de la verdadera religión? Vamos a hablar del elemento clave. Yéndonos al grano, el elemento clave de la verdadera religión es la transformación. Y eso fue lo que Jesús vino a enseñarnos. Él le mostró a sus discípulos cómo hacerlo. O sea, de manera que todos ellos que eran hombres sencillos, pecadores, fueron transformados en apóstoles, realizando las mismas demostraciones que Jesús vino a hacer. Las mismas que Jesús hizo, también la hicieron sus discípulos. Entonces, la verdadera religión, la religión de Jesús, es el único camino por el cual el hombre puede lograr la realización y su desenvolvimiento, su divinidad innata. Es el resultado, ¿verdad?, por el cual todos sus discípulos fueron transformados, y por ese mismo camino podemos andar nosotros. O sea, nosotros podemos ser transformados cuando seamos seguidores de Jesús. No como religiosos, sino como
exactamente verdaderos cristianos, que son Claro. reconocedores de esa esencia crística en nosotros. Absolutamente. Cuando nosotros reconocemos esa esencia crística y vivimos bajo la ley divina, tiene que haber una transformación. Tiene por default, como decíamos, ¿verdad? Entonces, Felipe, ¿qué es lo que en verdad es importante en la vida individual y en la sociedad? Yo creo que ya lo mencionamos, es la transformación. Okay. A veces con toda esta publicidad, con todo este estereotipo, con todo este mercadeo que hay, se ha querido vender un estilo de vida, un sueño, tu vida soñada, te dicen, pero la gran realidad es que cada uno de nosotros tiene un propósito personal. Y un propósito de vida y las condiciones, los dones, muchos dones para que lo logre. Entonces, a veces detrás de ese sueño, ese mercadológico, nosotros nos apartamos de nuestro propósito real. La misma palabra dice de qué le servirá al hombre ganar el mundo si pierde su alma. ¿Qué significa esto? Esto significa que más allá de lo material, la satisfacción verdadera, el propósito, si podemos decir, de una vida espiritual, esto es encontrar esa satisfacción para tu alma, esa realización, esa misión cumplida. Y eso no necesariamente son cosas materiales. De hecho, yo pienso que no deberían. Las cosas materiales vendrían por añadidura cuando tú te encuentras con ese propósito divino, que es dejar salir tu esplendor, como decíamos ahorita, y poder, también mencionábamos, tener ese potencial, ese espiritual, tú poderlo poner en práctica y en expresión. Desarrollarlo, sí, claro que sí, absolutamente. Jochi, en la hora de la decisión personal, hay momentos en que cada uno de nosotros tiene que preguntarse, ¿me conformaré con la norma humana? Aun cuando no esté de acuerdo con la norma divina según yo la he intuido, digamos, intuición. Y entonces eso es un dilema. Así es. ¿Y qué tú nos puedes decir? ¿Cuál es tu reacción a eso? Bueno, recuérdate que mencionaba la parte de seres tríplices. Nosotros tenemos este cuerpo humano, que es la parte sensorial de nosotros, pero tenemos un cuerpo espiritual. Y la mente, con esa parte creadora, cuando se conecta con lo espiritual, concibe desde el espíritu. Pero muchas personas se conformarán a la norma humana, alegando que uno tiene que adaptarse a la época. Era lo que decía Felipe ahorita. O porque así son las cosas hoy día, o porque todo el mundo lo hace, el conformismo y la rutina de lo que sucede en lo externo, de lo sensorial. Pero ahora sabemos que las condiciones externas solo pueden ser modificadas por un cambio de conciencia. Y Neomicha lo dijo desde el principio. Es una transformación que tiene que ocurrir en nuestra conciencia, que es esa unión de nuestros pensamientos con esa parte crística. Y como él dice, el número de los que encuentran es muy reducido, ¿ok? Y esto así por lo atractivo del camino del mundo que nos rodea. Ya Felipe decía, la parte mercadológica, qué bueno es tener ese carro, todo confortable, etcétera, en el que me puedo montar. Me quedo en la parte sensorial. Nosotros tenemos que romper con todo eso, porque no tiene sentido, eso es lo corruptible. Y tú hablabas ahorita de la parte de cuando nosotros contaminamos esa parte del pensamiento, y cuando nos quedamos en lo externo, estamos contaminando eso. Pablo nos dice en Romanos, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Exactamente. Mejor dicho, de ahí, yo creo que ahí Dios básicamente, el problema que todos tenemos, o sea que tenemos, todos, inclusive Pablo dice, no todos moriremos, dice él, pero todos seremos transformados. Así es. Así que no hay escapatoria. Yo, Misa, te pregunto, ¿existe una manera práctica, pero realmente poco usual, de hacerle frente a los retos que nosotros nos encontramos en la vida? Y es preguntándose uno mismo, ¿qué haría Jesús en este caso? ¿Qué tú nos puedes decir acerca de eso? Jesús no vino a imponer ninguna norma crística, ni a imponer ninguna regla. Él sencillamente la vivió, o sea, la siguió. En muchas ocasiones nosotros no queremos, vamos a decir, que escudar de nuestros errores y nuestras debilidades, diciéndonos
que todos los humanos cometemos errores, que errar es de humano. Pero el mayor de todos los errores es creernos humanos. Porque nuestra humanidad es sencillamente el grado que hemos alcanzado en la expresión de nuestra divinidad. Somos humanos en expresión, pero somos divinos en creación, somos ilimitados en potencialidad. Somos seres crísticos, ya lo acabamos de decir. O sea, cuando decimos, ¿qué haría Jesús en este caso? Estamos invocando la asistencia de la divinidad en cada uno de nosotros. Estamos invocando la ayuda de ese ser crístico que nosotros tenemos para tomar las decisiones. Y tú das un punto muy importante, porque en el libro de Génesis, por ejemplo, la primera creación del hombre fue el hombre espiritual. Y después que se creó el hombre espiritual, entonces se creó el hombre manifestado, cuando esa divinidad sopló aliento de vida en ese hombre y lo hizo un alma viviente. Felipe, si Jesús no impuso una norma crística como hemos hablado aquí, entonces, ¿qué es la norma crística? Vamos a comenzar, Roberto, definiendo lo que no es. Porque sabemos que no es un conjunto de reglas, de normas y de leyes estrictas, porque fue precisamente lo que él vino a abolir. Claro. La Biblia da muchos testimonios de que Jesús tenía una personalidad que pudiéramos catalogar de rebelde. En ese tiempo, los judíos no se hablaban con los samaritanos y él le dio agua a la samaritana. Como si estuviera violando todas las reglas. Y yo creo que eso tiene una gran enseñanza. Uno de los problemas que yo pudiera decir que tienen las religiones es que nos convierten en autómatas. Nos ponemos a seguir las reglas y pensamos que solamente siguiendo esas reglas, así como usted dice, como los papagayos, nosotros vamos a encontrar un resultado. Y realmente no. El hecho de que él cambiara tanto hasta el momento en que pudiéramos decir que se contradecía, era porque estaba conectado con Dios, con esa relación con Dios que nosotros debemos tener, que le decía exactamente qué hacer en cada momento. Y esa es la verdadera religión. La religión se trata de no necesariamente tienen que seguir las reglas, es tu poder saber, como él decía, Padre, es tu voluntad la que yo voy a hacer en este momento. Y puede ser que en una situación él reaccionara de una forma y en otra situación reaccionara de una forma distinta, porque la voluntad de Dios, esa conexión intuitiva que él tenía, era diferente en cada momento. En el mismo momento que nosotros asumimos una regla como norma de vida, nos estamos encasillando a dejar esa intuición y esa guía de Dios que funcione en nosotros. Yo creo que la norma crítica también incluye básicamente seguir la voluntad de Dios. Claro, o sea, sí. Esa es la norma crítica, seguir la voluntad de Dios. Que parezca que sea contradictoria, bueno, desde el punto de vista humano podría ser. Exactamente. Pero desde el punto de vista divino hay una conexión, hay una coherencia Es así. en todo lo que es la norma crística. Entonces, volvamos a la pregunta, Neomicia. ¿Debemos decidirnos por Cristo? Esa es la pregunta. Yo creo que después de todo lo que hemos hablado, la respuesta es sí. Sí. Pero en un significado mucho más profundo, en donde no debemos tomar tan solo en cuenta nuestra emotividad que se relaciona con la personalidad de Jesús. La verdad es que muchas personas encuentran, ¿verdad?, consuelo, fortaleza, inspiración en la aceptación emocional de lo que fue Jesús como su salvador personal. Y eso está bien, porque muchísimos de nosotros tenemos diferentes formas de identificar nuestra fe. Si yo entiendo que siguiendo al Jesús, pues entonces bien, lo respetamos. Hay mucho que ganar con un profundo sentimiento interno de una intimidad con el Maestro Jesús. Y no queremos decir que el cristiano, pues que hace eso, esté equivocado. Claro, como le decía ahorita, o sea, se respeta. Claro, porque sí. ambos están tratando de hacer pues contacto con el Cristo. Aunque lo hacen de una u otra manera, la intención es el contacto con el Cristo. Pero nuestro planteamiento, ¿verdad?, nuestra tesis es
que este no es el alto nivel de conciencia que Jesús tenía en mente cuando dijo, sígueme. No fue sigue a Jesús el hombre, sino sigue a Jesús el Cristo. Muy bien, sígueme. Sí, muy bien. Yo creo que inclusive en el libro de los Hebreos está escrito ahí que Jesús es el mediador del nuevo pacto. O sea que, como tú dices, no hay nada malo, pero tiene que ser algo que salga de tu corazón, no por una imposición de unas reglas de una religión sectaria o dogmática, como nuestro amigo Jochi. Jochi, y a ti te pregunto entonces, ¿qué quiso decir Jesús realmente cuando dijo, sígueme tú? Mira que tú acabas de hacer una acotación. Dijiste, sígueme tú. Ok, Jesús no dijo, síganme ustedes. Sí. Porque es personal. Felipe, cuando definía religión, ahorita decía que el término religión era agrupación, reunión. Yo he dicho en más de una ocasión, y lo han dicho ustedes, somos seres tríplices. Entonces, esas tres partes de nuestro ser se tienen que volver una. Exacto. Cuando se vuelven una unidad, ¿ok? Automáticamente tú empiezas a visualizar a ese Jesús, hombre, que tú viste, que por el que han nacido las religiones cristianas, acercándose a sus semejantes, incluyéndote a ti y a mí, diciendo, oye, ven, siéntate a mi lado un rato y déjame ayudarte a ver cómo yo veo, ¿entiendes? Sí. Para que veamos a través de esa visión, de esos ojos de Jesús. Y eso funciona. Y eso funciona. Mira, cuando Él te dice, déjame guiarte al mundo maravilloso del Cristo dentro de ti. Cristo es la autovivencia de Dios en el hombre y es la relación de unidad entre Dios y el hombre. En ese momento ya no hay separación. Lo que se ve fue hecho de lo que no se ve, pero en ese caso la expresión de eso que se ve es perfecto. Pero todavía tienes que tomar la decisión, y de lo que estamos hablando, la gran decisión es el tema de nosotros hoy, la decisión de afirmar tu unidad con Dios, de reconocerlo. Esta es la gran decisión. Y si decidimos seguir el ejemplo de Jesús, tomando el camino que Él nos ha señalado, estaremos tomando la decisión que tomó Jesús de seguir a su Cristo en unidad permanente. ¿Okay? Jesús se tornó tan consciente de esa relación crística que no podemos decir dónde empezaba uno y dónde terminaba el otro. Estaban completamente fusionados de manera tal que nuestra propia divinidad, en donde sea imposible saber dónde termina nuestra personalidad y dónde empieza nuestra divinidad. Y a eso es lo que nosotros tenemos que llegar. Sí, tenemos que llegar a eso, definitivamente. Bien, queridos amigos, hacemos una pausa y volvemos en breve. El Centro de Cristianismo Práctico es una comunidad espiritual libre de dogmas religiosos y sectarios, procurando que cada cual desarrolle su propio potencial espiritual. Estamos ubicados en la calle del Seminario número 60, Plaza Millennium, local 6B, en el segundo nivel, en Sánchez Piantini. Todos los domingos ofrecemos servicios devocionales a las 10:30 a.m., los miércoles ofrecemos servicio de oración a las 7:30 p.m. y los jueves ofrecemos clases de enriquecimiento espiritual a las 7:30 p.m. Para más información puedes escribirnos a nuestro correo electrónico verdadesespiritualestv@gmail.com o llámanos al teléfono 809-350-3975 y te contestaremos a la mayor brevedad posible. Te esperamos. Dios te bendice. Resumiendo y concluyendo, una decisión por Cristo es darle paso a que ese potencial espiritual se exprese en y a través de nosotros, como lo hizo en Jesús cuando descubrió su propia divinidad, su Cristo. Tomar una decisión por Cristo es comenzar a actuar como un ser espiritual en potencia. Es comprometerte a encender tu propia luz interior. Jesús
No vino a enseñarnos nada nuevo, sino a elevar el nivel de las enseñanzas de los profetas y a interpretar las verdades antiguas a la luz de la experiencia contemporánea. La religión de Jesús no fue sectaria, ni mucho menos denominacional, sino una vitalizadora actividad del Espíritu Santo, guiando a los hombres a una relación más íntima con Dios. El cristianismo, según Jesús, es una forma de vivir, un estilo de vida dinámico y poderoso. El elemento clave de una verdadera religión es la transformación. Y eso fue lo que enseñó Jesús a sus discípulos. Y este es el único camino mediante el cual el hombre puede realizar y desenvolver su innata divinidad. Podemos estar influenciados por gustos y preferencias pasajeras, dictadas por valores sociales cambiantes. Pero lo realmente importante en la vida individual como en la social no es el antojo pasajero, sino la meta final hacia dónde nos movemos. A todos nos llega el momento en que tenemos que tomar una decisión, y es si nos conformamos a la norma mundana, aun cuando no estemos de acuerdo con la norma divina, según la hemos intuido. Y Pablo contesta esta pregunta con las siguientes palabras. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Existe una práctica poco común de hacerle frente a todas las situaciones de la vida, y es preguntándote, ¿qué haría Jesús en este caso? Cuando nos hacemos esta pregunta, estamos invocando la asistencia de la divinidad en nosotros. La norma crística es el potencial espiritual inherente en el hombre, que crea una urgencia interna de ascender a mayores alturas espirituales y que lo impulsa a lograr metas más elevadas de vivir y de ser. Entonces, volvamos a la pregunta. ¿Debo decidirme por Cristo? Y la contestación es un absoluto sí. Pero esto requiere afirmar y lograr total unidad con Dios a tal punto en que sea imposible determinar dónde termina nuestra personalidad y empieza nuestra divinidad o espiritualidad. Esto es lo que Jesús nos pide que hagamos cuando nos invitó a que lo siguiéramos. Sus palabras fueron, sígueme tú. Y ahora, queridos amigos, a continuación un video musical titulado He decidido seguir a Cristo, interpretado por David Rubio. Escuchemos y disfrutemos. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí,
La cruz delante, el mundo atrás quedó. La cruz delante, el mundo atrás quedó. La cruz delante, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar y no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar y no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Yo te seguiré, Jesús, Jesús. El Centro de Cristianismo Práctico presenta el mensaje del día. El título del mensaje de hoy es Despertando a Cristo. Y la cita bíblica que sustenta este mensaje es de Juan capítulo 10, versículos 34 al 36. Hágase la luz. Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamé dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy, y se hizo la luz. Si tuviéramos la dicha de ser escuchados por la inmensa masa cristiana que componen el movimiento católico evangélico, no me asombraría de que la mayoría de ellos estuviesen protestando por el título de este mensaje. Puedo visualizar en mi mente a algunos de ellos diciendo cosas como, ¿cómo es posible que un líder espiritual esté predicando que Cristo está dormido? Y otros diciendo, ¿qué blasfemia es esa contra el Señor Jesús? Muchos dirían, ¿cómo es posible que se diga que Cristo duerme cuando le cantamos, lo adoramos y lo bendecimos en nuestros cultos? Otros comentarían, Cristo es el Señor, que fue crucificado, pero que al tercer día se levantó y subió a los cielos y está sentado junto al Padre. ¿Cómo es que dices que duerme? De la misma manera que los judíos acusaron de blasfemo a Jesús por las cosas que hacía y decía, muchos cristianos podrían acusarme a mí de blasfemo cuando digo que Cristo duerme. Jesús es la encarnación de Cristo en toda su gloria. Claro está, Jesús, al igual que tú y yo, fue un ser humano. Vivió, sufrió y padeció todas las tribulaciones o adversidades de la vida que nos acompañan a todos nosotros como seres humanos que somos, y murió en la cruz. Pero para entender quién es realmente Jesús, tenemos que remontarnos a billones de años en el pasado y visualizar un universo como el que tenemos hoy, que cumplió su misión en la evolución de una raza superior de hombres y pasó dejando después como su fruto hombres dioses con poder creador. Jesús fue uno de esos hombres dioses de aquella antigua creación y fue su destino hacer surgir de las profundidades del ser Dios una raza de dioses potenciales, colocarlos en un ambiente donde pudieran crecer
como Él creció y volverse como Él, un hijo de Dios. Por esto Jesús evolucionó, se hizo uno con Dios, convirtiéndose en el Hijo de Dios, Cristo, con poder creador mucho antes de que se creara este universo en el que vivimos. Y fue su destino divino hacer surgir de las profundidades del ser, o sea, de Dios, una raza de dioses potenciales. Y esa raza de dioses potenciales somos tú y yo. Entonces, colocarlos en un ambiente donde pudieran crecer como Él creció. Esto es, en el mundo, en el planeta Tierra, para volverse como Él, un hijo de Dios. Esto es, para expresar a Cristo en toda su plenitud y su gloria. Pero cuando Jesús dice, antes de que Abraham fuera, yo soy, no solo expresó la verdad de su ser, sino que también afirmó su individualidad y su personalidad antes de la fundación de este universo que conocemos. Su nombre, Jesús, le fue dado a María antes de darlo a luz. Y esto es prueba de que su nombre es desde antes, confirmando así su preexistencia como uno de esos dioses con poder creador. Por esto Jesús no solo encarnó a Jehová Cristo, sino que es Cristo. Su personalidad e individualidad están unidos de manera tal que la separación entre Jesús, el hombre, y Cristo, la plenitud de la divinidad que vive corporalmente en nosotros, es imposible. Por esto, Jesús no solo encarnó a Jehová Cristo, sino que es Cristo, y como Cristo, a Él lo adoramos, le alabamos y le bendecimos. Su nombre es Jesucristo, el buen pastor, pues toda la familia humana es su manada, es Rey de Reyes, pues su reino es eterno porque no tiene fin. Ahora bien, así como aquella antigua civilización logró cumplir su misión y evolucionó, asimismo tú y yo tenemos que evolucionar espiritualmente hasta convertirnos en hombres dioses con poder creador. No está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Entonces, ¿quién está a cargo de esta evolución espiritual de la raza humana? Jesucristo está a cargo. Entonces, tú que me escucha podrías preguntar, ¿por qué dices que Cristo duerme? Si en realidad Cristo está activo en la figura de Jesucristo. Puedes añadir, en todas partes encontrarás congregaciones multitudinarias, adorando, alabando y bendiciendo a Cristo. Y si dices esto, bien dices, porque yo también lo he visto. Pero si Cristo está en todas partes, ciertamente está dentro de ti y dentro de mí. Y si está dentro de nosotros, entonces en Él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Pues sin saberlo, en nosotros está la plenitud de la divinidad corporalmente. Cristo en ti, esperanza de gloria. Pues como Pablo dijo, linaje suyo somos. Ahora nos toca crecer y volvernos como Él, un hijo de Dios, pues Cristo está potencialmente en ti y es tu deber y tu responsabilidad darle expresión y movimiento mediante obras al Cristo que mora en ti. Para esto es necesario despertar al Cristo de tu ser, de ese sueño milenario. Pues hasta ahora Cristo duerme en ti. A ti te digo, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces, ¿cómo despertamos a Cristo de este sueño milenario? Bueno, si todavía vives centrado en lo externo, en el mundo que se presenta ante ti con todos sus retos y limitaciones, te aconsejo que comiences a amar a Jesucristo. Su nombre está en todas partes, escrito en la guagua, en el concho, en la pared, debajo del puente, en un letrero, en la televisión, en la radio, en fin, en todas partes. Adóralo, bendícelo y cántale y verás cómo a través del poder del amor te unificas conscientemente con Él.
Es importante que comiences a crear conciencia de la presencia de Jesucristo en el mundo y especialmente en tu vida. No estamos hablando de religión, estamos hablando de tu progreso espiritual y de seguir el camino que te señala el Cristo de tu ser. Jesucristo es el señalador del camino. Cristo es el camino al Padre. Comprométete a usar tu fortaleza, tu valentía y tu sabiduría. Pon tu fe en acción y comienza a amarlo como Él te ha amado a ti, incondicionalmente. Cada vez que decretes la verdad, hazlo en el nombre de Jesucristo y serás testigo de un poder espiritual poderosísimo. A medida que creas y desarrolles una conciencia de la presencia de Jesucristo en tu vida, no te sentirás solo. Puedes usar su imagen humana para relacionarte con Él y aprender de Él lo que deberás aprender para alcanzar tu próximo nivel de desenvolvimiento espiritual. Despierta, tú que duermes, y deja de afanarte tanto por la materialidad y la cotidianidad de la vida, porque como dice el salmista, todo es vanidad y todo lo que hoy atesoras también pasará. Pues el verdadero objetivo de la vida no es hacer dinero o llegar a ser famoso, sino la formación de tu carácter, el traer a expresión las potencialidades espirituales subyacentes que existen en cada uno de nosotros. Si hoy te encuentras esclavizado por las cosas materiales, ya sea por falta de dinero, o por algún impedimento físico, o por la razón que sea, en Cristo encontrarás libertad. Tú que me escuchas, tal vez te encuentres pasando por un gran reto y estás en medio de una crisis. Si eso es así, puedes acudir al Cristo en la seguridad de que es tu salvación. Permite que haga en ti una labor positiva y no se lo impidas. Y a medida que permitas que Cristo haga su obra en ti, afirmarás como Pablo, y cito, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Por amor a Él lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y termina la cita. Ciertamente si Cristo duerme en cada uno de nosotros, en nosotros tiene que estar la voluntad de despertarlo y de ganar a Cristo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndonos a lo que está delante, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, en cada uno de nosotros. Tú tienes el llamado. Todos tenemos un llamado de Dios a través del Cristo que mora en nuestros corazones. Basta ya de ignorar ese llamamiento. Levántate tú que duermes y asume tu responsabilidad espiritual. Comprométete, no tengas miedo, sigue adelante, aunque el camino sea escabroso y desértico. Dios proveerá en el momento preciso. Pruébalo en esto ahora y no te acobardes. A medida que vayas adquiriendo una conciencia de la presencia de Jesucristo en tu vida y de la presencia del Cristo que mora en ti, sabrás y tendrás la seguridad de que no importa la condición o situación que estés enfrentando, Dios está a cargo de tu vida. Atrévete a abrir tu mente y tu corazón. Permite que Jesucristo y la acción del Espíritu Santo obren en ti, despertando al Cristo que vive en ti. Y este Hijo de Dios comenzará a hacer el trabajo regenerador de las edades, desde las profundidades de tu propio ser. Mirarás tu vida desde una más alta perspectiva. Las apariencias externas no te impresionarán como antes lo hacían, y estarás en una nueva y mayor disposición de comprometerte con el trabajo de Dios. Serás literalmente una nueva criatura en Cristo, porque habrás despertado y conocido al Cristo que mora en ti.
Bienaventurado eres si sabiendo estas cosas las haces. Amén, amén y amén. Bien amigos, ya ha llegado el momento de poner en acción la ley de dar, recordando siempre que nuestro ministerio se sostiene de los diezmos y las ofrendas amorosas de personas como tú que aman las verdades espirituales que predicamos. Por eso te pido que nos ayudes a continuar nuestra labor, enviando tu ofrenda por Internet Banking a nombre del Centro de Cristianismo Práctico, cuenta número 786-448-837 del Banco Popular Dominicano. Repito, puedes enviar tu ofrenda por Internet Banking al Centro de Cristianismo Práctico, cuenta número 786-448-837 del Banco Popular Dominicano. Y si vas a hacer una transferencia interbancaria, nuestro RNC es 430-145-521. Repito, 430-145-521. También puedes enviar tu ofrenda o diezmo por PayPal entrando a nuestra página web www.centrodecristianismopractico.org. Entonces tomemos nuestro diezmo o ofrenda y uniendo nuestras manos, visualicemos el fluir del amor y de la sustancia todo proveedora, diciendo: el amor divino, fluyendo a través de mí, bendice y multiplica todo el bien que tengo, todo el bien que doy, todo el bien que recibo y todo el maravilloso bien que yo soy. Y es así en su nombre. Amén. Y ahora mi bendición final para ti. El Señor te guarda y te bendice. El Señor ilumina tu rostro con su luz. Te ama, te fortalece y te prospera. El Señor bendice toda buena obra de tus manos con el fruto de su Espíritu. El Señor Todopoderoso te bendice y te da paz. Queridos amigos, hasta la próxima entrega de Verdades Espirituales. Bendiciones.